Bienvenidos a Benalauría. Oídme, moros, y ved que nuestra ocasión se acerca, que los cristianos han ido a por su santo a la iglesia y quieren traerlo ahora, sin más dilación ni espera. Hagamos una emboscada, sorprendámoslos ahí fuera, ocultos en esta calle, con las armas bien dispuestas, con escudos repujados, con espadas y con flechas, con los cascos relucientes, con arjabas, con espuelas, los caballos arriados de bordados y de trenzas, y jalmas y cordobanes, y a tambores y a banderas, tocad sonajas a zofas, añafiles, alcabebas, que suene la chirimía, el rabel y la vihuela. ¡Adelante, musulmanes, que el gran Alá nos proteja! Bienvenidos a Benalauría, un pequeño pueblo situado en el corazón de Andalucía. El primer domingo de agosto se une la historia y la cultura en una celebración única y espectacular, la fiesta de moro y cristiano. Más que una fiesta, es una tradición que se irá transmitiendo de generación en generación a lo largo de los años. ¿De qué trata la obra? Pongámonos un poco en contexto, y para ello hay que irnos hasta 1500, después de que los cristianos conquistasen lo que fue Al-Ándalus. La obra se divide en dos. Por la mañana, los mudéjares, ahogados por las sublevaciones, generan una revuelta con la intención de recuperar parte de la tierra. Tras una batalla y la famosa arenga, los mudéjares se quedan con la iglesia y el santo. En la segunda y última parte, por la tarde, los cristianos secuestran a los dos hijos menores de Alsamais, el rey moro, con quien hacen un pacto de recuperar lo perdido a cambio de sus hijos. Pero este no lo cumple, y eso desencadena una batalla en la que los cristianos recuperan su imagen y la iglesia y obligan a los mudéjares a irse y a convertirse al cristianismo. Pero esto es mejor que os lo cuenten ellos. Yo ahora mismo no tengo un papel específico, soy un poco el speaker, ¿no? el que introduce, explicando un poco la historia de a dónde nos ha llevado esta celebración, desde donde nos ha traído y a dónde nos ha llevado. Bueno, pues desde muy pequeñito siempre he participado en la fiesta, llegué a tener un papel que era el del chico, el paje que acompaña al enviado de los Reyes Católicos, y luego ya pues soldado que tanto por la mañana como por la tarde, a veces me he vestido también de moro por participar un poco, y desde hace poco pues estoy un poco más metido en la asociación, intentando pues colaborar y hacer propuestas, ¿no? Pues yo empecé representando primero un papel de una cristiana que se llamaba Ana García, y era un papelito corto, fue el primero que José Antonio Castillo introdujo para un personaje femenino, y nada, era una mujer que digamos que le metía un poquito de presión a los cristianos porque se estaba dando cuenta de que los moros iban ganando, y me dieron otro papel que era de cronista. Ese papel anteriormente lo hacía un hombre, y lo mismo José Antonio Castillo, con la idea de que hubiera más papeles femeninos, pues dijo, no, ahora el papel de cronista lo va a hacer una mujer, y así tenemos más mujeres. Yo en la obra soy Ana García, soy una mujer cristiana, y yo pues cuando me comentó José Antonio Castillo que si sería capaz de hacer un papel en la fiesta, pues le dije que sí, puesto que a mí me han gustado desde siempre las fiestas de moros y cristianos. Y entonces, bueno, a partir de ahí, hace ya más de 20 años, no me sé la fecha seguro cuando empecé, pero más de 20 años hace que llevo haciendo el papel de Ana García. Bueno, yo he hecho 3 papeles en la obra de Moro y Cristiano. Primero hice el de cronista, luego hice el papel de embajador moro, y luego a partir de ese papel cogí el papel de alcalde. Estoy en el sonido ahora mismo, controlo un poco la gente que va entrando, controlo un poco quién viene después, quién viene antes y todo eso, y nada, eso es lo que hago actualmente. Yo interpreto a un cabrero, se llama Antonio el de la Cancha, y es un papel, es uno de los papeles más cómicos de la obra, y lo que ocurre con mi personaje es que es raptado cuando raptan a los hijos del rey moro. Entonces, dentro de una estructura de teatro clásico, mi papel sería gracioso, el que aporta un poco de la parte cómica a la obra. Se representa un resumen, por decirlo de alguna forma, de la rebelión de los mudéjares entre 1499 y 1501.
que se lleva a cabo en la Alpujarra Granadina, en la Sarquía de Málaga y aquí en la Serranía de Ronda. Bueno, a ver, cuando llegamos a finales del siglo XV, estamos en el reinado de los Reyes Católicos, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, los Reyes Católicos tienen una política religiosa muy clara, con una dirección que es hacia la unificación. Venimos de ese contexto muy complejo, sobre todo socialmente, tres grupos culturales y religiosos, que son los cristianos, los musulmanes de Al-Ándalus y los judíos. Ante esa sociedad tan compleja, los Reyes Católicos deciden al principio una cierta tolerancia, pero en el momento en que ellos se dan cuenta de que la unificación política total de la península pasa también por una unificación religiosa, ellos deciden cambiar el rumbo de esa inicial tolerancia y perseguir, obligar a estas minorías religiosas, de alguna manera forzarlos a la conversión para que sean cristianos, y si no, deben salir de los reinos de Castilla y de Aragón. Los judíos van a ser expulsados en 1492 y los musulmanes todavía no. Habrá que esperar a 1499, 1500, 1501, 1502, ahí llega la política de intolerancia, de persecución hacia los musulmanes. A estos musulmanes se les llamó mudéjares. Esto es muy importante, mudéjares, que su traducción sería los que se quedan. ¿Por qué? Porque los reyes cristianos, cuando van conquistando el territorio que era de Al-Ándalus, estos reyes les interesa que los musulmanes permanezcan. Entonces, hablamos de que los siglos XIII, XIV y gran parte del XV, estos musulmanes mudéjares que se han quedado son respetados. La palabra tolerancia, tolerar, es dejar existir. El sentido que se le da en el latín medieval es dejar existir. Entonces, lo que hay realmente es una especie de coexistencia, una convivencia, a veces traumática, a veces pacífica, porque hay episodios violentos, pero es una coexistencia entre tres grupos religiosos. Cuando llegamos a la época de los Reyes Católicos, comienza un periodo conflictivo. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una institución importante llamada la Inquisición, y entonces la Inquisición empieza a sospechar sobre los musulmanes. En el contexto internacional, geopolítico del Mediterráneo, en el siglo XV, hay un potentísimo enemigo que es el Imperio Turco. Los turcos tienen una política expansionista verdaderamente amenazante para Europa, para la cristiandad. Se piensa que los musulmanes que están en la península ibérica pueden ser una amenaza interna que en algún momento pudiese ayudar a los turcos a recuperar Al-Ándalus para el Islam, de manera que se acabó la tolerancia. Se acabó incluso la coexistencia. Ustedes tienen que convertirse al cristianismo y si no serán expulsados. Hubo unos pactos, hubo unas capitulaciones. Cuando los mudéjares, al no cumplirse las capitulaciones que ellos habían estipulado con los reyes católicos, con los cancilleres de los reyes católicos, habían dispuesto que estos mudéjares quedaran aquí con su religión, con sus usos y costumbres, sus bienes raíces, con la condición de que no hicieran proselitismo. No van a durar prácticamente ni una década, porque esa presión de la Inquisición, esa amenaza interna por la amenaza turca, son factores que generan inquietud. La rebelión corre como la pólvora por las serranías peribéticas, llegando aquí a la zona de Sierra Bermeja, donde hubo un conflicto bastante serio, la famosa batalla de Calaluz, donde llegan a morir 80 milicias de los cristianos, que en aquel tiempo pues era un descalabro considerable. Estamos hablando de una serranía muy deshabitada, muy pobre, y entonces 80 víctimas pues es un descalabro, como digo. Los reyes católicos tienen que enviar unas fuerzas de represión, unos ejércitos para reprimir estas revueltas que están ocurriendo sobre todo en las zonas montañosas del sur de Andalucía. Las circunstancias hicieron que se hicieran unas nuevas capitulaciones, mediante las cuales el rey perdona la vida a los que también prisión, a los que se han alzado, y les permite que se marchen Allende quiere decir África,
los que no quisieran convertirse al cristianismo, porque ahora ya los que se queden tienen que convertirse al cristianismo si quieren conservar sus propiedades. Y hay una cosa en la fiesta de moros de Benalauría que me parece admirable, que yo creo que la hace muy particular, y es que el texto, el libreto, sí que tiene una cierta melancolía, sí que hay un tono de lamento en la obra por lo que se está perdiendo, por los que se están yendo. Los que se están yendo llevan aquí 8 siglos. Yo creo que la fiesta de moros y cristianos de Benalauría es consciente de alguna manera de lo que fue aquello, y aunque también es alegre, y aunque también acaban venciendo a los cristianos, pero la obra conserva un tono de melancolía y de lamento por lo que se perdió. A ver, el texto que había no hacía referencia a esto, el texto que había era tomado de Benadalí, de la fiesta de moros y cristianos de Benadalí, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos ahora, porque este texto de Benadalí es del siglo XIX y bueno, tiene unas referencias históricas bastante truculentas, hay bastantes anacronismos y no hace referencia a nada histórico serio, porque habla de una invasión turca posiblemente o berberisca en Algeciras, y en el siglo XIX esto es prácticamente imposible, esto tiene sentido, ¿no? Por eso nosotros huimos de ese texto cuando hicimos nuestra fiesta propia y nos dedicamos a hacer una cosa que tuviera una base histórica. Cuando el pueblo me pidió que yo hiciera el texto, lo primero que hice fue investigar en la historia aquella de la época, y me pareció que esta revuelta mudéjar se adaptaba muy bien a nuestros propósitos, ¿no?, de hacer una fiesta de tolerancia. Los libros se han introducido con notas de especialistas, con textos de especialistas que nos explican un poco toda esta problemática. Hay que ponerse 500 años atrás. Con los ojos de ahora no podemos juzgar lo que había hace 500 años, esto es evidente, pero nosotros por lo menos aquí intentamos explicar de una manera metafórica y de una manera simbólica a la gente que es preciso respetar a las minorías y que es preciso ser condescendiente con los que no piensan como nosotros. Ocho siglos no han bastado para que con su presencia los huertos y los sembrados, los cortijos y arboledas que ellos mismos propiciaron en sus manos permanezcan. Así que yo solicito, a pesar de la sentencia, que daño no se les haga, ni en sus bienes ni en su hacienda, hasta que puedan marcharse allende la mar serena, y que las leyes se cumplan para los que permanezcan, y que la voz de los reyes se escuche por estas tierras, que nadie los menosprecie, que nadie les cause mengua, respeto por los vencidos, perdón, piedad y clemencia. Hombre, el pueblo estaba acostumbrado a la antigua fiesta, lo que pasa es que la antigua fiesta estaba cayéndose a pedazos. La gente no participaba, no había unión, no había ese entusiasmo que ahora se detecta, ese afán por vestirse, por buscar nuevos trajes, por lucirse, eso no existía. Y cuando la Asociación Benaurí me pidió que si yo era capaz de escribir un texto nuevo, les advertí y les dije, vamos a probar un par de años a ver si esto funciona. La fiesta se mantiene viva, muy viva. Yo creo que el pueblo ha hecho la fiesta suya, la fiesta principal del pueblo es la fiesta de moros y cristianos, es una fiesta abierta donde cualquier persona que viene puede vestirse, puede actuar, o sea que yo creo que la fiesta está mejor que nunca ahora mismo. Yo lo veo como que ha cambiado y ha evolucionado y que la gente también se ha implicado más. Yo veo que la gente se viste cada vez más gente, cada vez vea casi más gente vestida que más público que público. Y yo lo que sí he notado es que se está tomando, o con los años se está notando mayor conciencia de que tenemos que respetar el contexto histórico en el que en el que se está desarrollando la acción. Es un contexto histórico muy concreto y además Benalauría tiene la enorme suerte de contar con José Antonio Castillo, que es historiador y que aporta pues los conocimientos necesarios para que sobre todo el vestuario y elementos que puedan resultar anacrónicos con aquella época pues se respeten y se tengan en cuenta de cara a ofrecer una representación lo más fiel posible a los hechos. Pues mira, lo que yo recuerdo de pequeña era la antigua fiesta, ¿no?, que se hacía con el texto que procedía de Benadalí, ¿no?, que trajeron de los moros y cristianos de allí. Bueno, pues era muy curioso porque
Los trajes de los moros eran súper modernos, muy brillosos, que venían de Marruecos, ¿vale? Muy brillantes, para las mujeres sobre todo, ¿no? El de los cristianos, que no había ninguna cristiana, por cierto, solamente había hombres, pues ya ves tú, imagínate, estaba hecho con trajes de, lo diré, de los que iban a la mili, ¿vale? De los legionarios. Entonces no tenía nada que ver, era totalmente anacrónico. A ver, que la obra se hacía con mucho esfuerzo y con muchas ganas, pero no tenía nada que ver con la reforma que se hizo luego. Y luego los trajes se hizo un primer cambio importante, ¿no? Y adaptación a lo que es un poquito más fiel. Pues eso, se eliminaron los trajes estos que te digo de legionario. Poquito a poco se fueron introduciendo más trajes que se iban mejorando, también de los que interpretaban papeles de los moros y también de las cristianas que se fueron introduciendo. Entonces, claro, lo de los trajes se fue tomando con más seriedad. Antes era lo que había. Todavía quedan muchas cosas que cambiar. De hecho, por ejemplo, el perfil que tenemos sobre todo de la parte de moros, ¿no? que van como con mucho lujo, muchos brillos, creemos que no fue así. Y entonces ha cambiado en que se le ha metido más colorido. Por ejemplo, los trajes también dan mucha vistosidad, entonces también son trajes nuevos. Yo lo veo como que ha cambiado y ha evolucionado y que la gente también se ha implicado más. Pues claro, sí, empecé siendo más jovenzuela y al principio pues estaba muy nerviosa, me encantaba porque a mí me gusta mucho actuar y demás, pero es verdad que me ponía más nerviosilla, el papel no lo dominaba tanto, mira que era más corto, pero a lo mejor pues me costaba más retenerlo, pero bueno, poquito a poco parece que fui aprendiendo, ¿no? A manejar un poquito los nervios y así la experiencia a mí me ha encantado, es que a mí me gusta mucho el mundo del teatro. Pero la verdad que eso es lo bonito también de que sea un teatro callejero, salimos del público, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estás pendiente también del micrófono, del sonido, de que eso puede fallar, o de que pasa alguien, que la gente suele pasar por medio. A mí lo que me ocurre es que me distraigo muy fácilmente. Entonces a lo mejor tú tienes que estar, o en mi caso, tengo que estar concentrado, tengo que estar, en este caso, interactuando con otro compañero, y yo como a la mínima me distraigo y de hecho me pongo muy nervioso. Este factor a mí es el que me hace ponerme nervioso. El mío es el hijo mayor de Alsamais y el mío es el hijo menor. No es tanto como parece. Te olvidas de la gente, te metes en tu papel y te lo pasas muy bien. Yo me lo pasé súper bien. Y mucha vergüenza, y ya después, cuando llevas un rato, ya sí se te quita y ya está, da mucho nervio. Desde la parte de realización y de producción, que es coordinando a los extras. Y ahí a mí no me gusta llamarlo dificultad, a mí me gusta llamarlo reto. El tema de que sea un teatro callejero y de que tengamos a muchos extras implicados. Aquí la complejidad es coordinar a la gente. Las fiestas se realizan un día muy concreto, un domingo, después de una feria. La gente esa noche, la mayoría no ha dormido, lo ha pasado bien, ha estado bailando. Entonces, coordinar a este grupo de personas es todo un reto. En los moros y cristianos de Benalauría, la parte de por la mañana siempre ha sido caótica. Y bueno, y claro, culturalmente, pues sí, es uno de las representaciones culturales más importantes que este pueblo lleva a todas partes, ¿no? Yo creo que es una fiesta de moros y cristianos con mucha entidad, con bastante envergadura. Lo que yo creo, lo que yo temo, es que crezca demasiado y que crezca mucho y no haya donde meter la gente. Bueno, a mí personalmente me da como mucha ilusión. Desde chiquitita la he vivido con mucha ilusión. Entonces yo creo que los niños, los jóvenes nos están viendo, se lo pasan bien, les gusta. Igual que yo cuando era chica me pasaba eso, lo veía y me parecía precioso. Pues yo creo que ahora los niños y eso les va a pasar lo mismo. Yo lo paso muy bien, estoy muy nerviosa, pero al final queda muy bonito y todo el mundo te da la enhorabuena. Es que yo creo que es algo muy bonito, que esté todo el pueblo unido haciendo esta celebración, una tradición y es parte de la historia del pueblo, y a mí me parece súper bonito que estemos todo el pueblo haciendo la representación y que es todo el pueblo en verdad, porque no son solamente los actores, porque después las demás personas también se visten, también bailan, entonces yo creo que es como algo entre todos. Para mí la fiesta es la fiesta más importante que hay en el pueblo, de todas las fiestas que se hacen, la más importante es la fiesta de moros y cristianos.
y sobre todo cohesiona al pueblo. El pueblo está muy cohesionado con sus fiestas. Ahí se abandonan los partidismos, las enemistades, los malos rollos. Todo el mundo es o moro o cristiano y nos lo pasamos muy bien. Mira, para mí, yo creo que para todo el pueblo, pero para mí es un estandarte de Benalauría y es el único momento del año, o uno de los pocos momentos del año, en el que la gente de Benalauría se une. Tú has podido tener desencuentros con alguien a lo largo del año, puedes no tener una relación muy estrecha con alguien, no digo que sea buena o mala, que no sea muy frecuente, que ese día todos somos una misma masa que tiene que mover algo, ¿no? Pues significa mucho, porque significa nostalgia de la niñez, la ilusión de que llegaba el Día de los Moros, las risas, las anécdotas, los llantos también por la tarde. Hombre, para mí es mucho. Tú figúrate que soy uno de los pocos autores que puede ver su obra representada una vez al año, ¿no? Eso es muy difícil. Español nació mi pueblo, aunque con otras creencias y con la piel más oscura. Nadie sabrá con qué pena perdemos hoy el derecho de vivir en nuestra tierra. Y así daré libertad y que cada cual emprenda el camino que le plazca o la religión que quiera. Decid también a los reyes que con memoria certera siempre mis ojos verán los puentes y las veredas. Y veré los altos chopos, viento verde en primavera y amarillo en el otoño cuando los fríos se acercan. Allí oiré los sonidos que de niño yo aprendiera. El levante en los chaparros, el agua entre las acequias, el rumor de las azúas del genal en la tormenta. Y en mis sienes plateadas se quedarán los sudores que dieron vida y colores a estas sierras tan amadas, la tierra de mis mayores.